Yo les voy a invitar a que pasemos directamente a Oseas 12 y desde ahí voy a hacer una lectura hasta que yo pueda conectar con la parashá que hemos estado viendo. Efraín se apacienta de viento y sigue al solano. Mentira y destrucción aumenta continuamente porque hicieron pacto con los asirios y el aceite se lleva a Egipto. Pleito tiene Yahvé con Judá para castigar a Jacob conforme a sus caminos, le pagará conforme a sus obras. En el seno materno tomó por el calcañar a su hermano y con su poder venció al ángel. Venció al ángel y prevaleció. Lloró y le rogó en Betel. Le halló y allí habló con nosotros. Mas Yahvé es Dios de los ejércitos. Yahvé es su nombre. Tú pues vuélvete a tu Dios, guarda misericordia y juicio, y en tu Dios confía siempre. Mercader tiene en su mano peso falso, amador de opresión. Efraín dijo, ciertamente he enriquecido y he hallado riquezas para mí. Nadie hallará iniquidad en mí, ni pecado en todos mis trabajos. Pero yo soy Yahvé tu Dios desde la tierra de Egipto, y aún te haré morar en tiendas en los días de las fiestas. Y de ahí yo les voy a hacer que vayamos al capítulo 14, y este lo vamos a leer completo. Vuelve, oh Israel, a Yahvé tu Dios, porque por tu pecado has caído. Llevad con vosotros palabras de súplica, y volver a Yahvé, y decirle, quita toda iniquidad, y acepta el bien, y te ofreceremos la ofrenda de nuestros labios. No nos librará el asirio, no montaremos en caballo, ni nunca más diremos a la obra de nuestras manos, dioses nuestros, porque en ti el huérfano alcanzará misericordia. Yo sanaré su rebelión, los amaré de pura gracia, porque mi ira se apartó de ellos. Yo seré a Israel como rocío, él florecerá como lirio y extenderá sus raíces como el Líbano. Se extenderán sus ramas y será su gloria como la del olivo y perfumará como el Líbano. Volverán y se sentarán bajo sus sombras. Serán vivificados como trigo y florecerán como la vid. Su olor será como de vino del Líbano. Efraín dirá, ¿qué más tendré yo con los ídolos? Yo lo iré y miraré, yo seré a él como la haya verde, de mí será hallado tu fruto. ¿Quién es sabio para que entienda esto? Y prudente para que lo sepa. Porque los caminos de Yahvé son rectos, y los justos andarán por ellos, mas los rebeldes caerán en ellos. Amén. Bien, amados, yo les quiero hacer una conexión desde lo que hemos estado viendo esta semana y les voy a pedir que podamos ir a Génesis 28, 19. Oseas 12, del 4 al 6 lo leímos, que justamente tuvo Jacob el encuentro en Betel. Y los quiero invitar a que vayamos a Génesis 28, versículo 19, que también justamente habla del lugar de Betel, que hasta ese entonces se llamaba Luz esa ciudad, pero Jacob justamente le pone ese nombre. Y desde ahí yo quería que comencemos esta conexión y entender que el profeta Oseas fue usado por Dios para poder mostrar a Israel la infidelidad con la cual Israel, su pueblo, su nación, se había rebelado contra Dios. El profeta Oseas, si nosotros leemos desde el principio, todo Oseas habla justamente de la rebelión que tiene el pueblo de Israel hacia Dios, de cómo se vendió hacia los pueblos cercanos y cómo buscó protección y asilo, ¿no?, en los pueblos. Entonces, justamente Dios usa a este profeta para hacer que su vida
y la vida de la que va a ser su esposa, Gomer, sea una representación de la infidelidad de Israel hacia Dios. Eso nos tiene que quedar muy claro porque es lo que nosotros permanentemente tenemos que trabajar en nuestras vidas para trabajar justamente el no rebelarnos hacia Dios y no caer justamente en manos de lo que todo el libro de Oseas, el Eterno está denunciando, ¿no? Terminan justamente siendo exiliados por los asirios, el pueblo del norte. Jacob tuvo que huir a la tierra donde estaba el hermano de su madre Labán. Aquí el Eterno se le aparece y le repitió la bendición de Abraham. Él mismo se identificó como Yahvé, el Dios de Abraham, de Isaac, el Dios de la promesa. Y ahí es donde yo quería hacer énfasis, justamente, que valoremos las promesas de Dios, ¿no? Que tengamos siempre presente, porque si leemos el libro de Oseas y la mayoría de los profetas, nos vamos a dar cuenta que Israel no valoraba justamente las promesas del Eterno. Esto es importante que siempre lo podamos trabajar en nuestras vidas, que nos movilizamos en un camino donde hay justamente promesas. Y recordar siempre que nuestro caminar, nuestro peregrinar, como lo fue también Israel, está justamente basado en promesas. Y esas promesas son las que el Eterno le hizo a Abraham y a toda su descendencia. Y como hemos venido trabajando a lo largo de este tiempo, nosotros somos parte de esa descendencia. También somos parte de esas promesas. Y también nuestra vida se debe movilizar justamente en peregrinar en esas promesas, porque esas promesas fueron hechas para nosotros, para aquellos que esperamos en Él, ¿verdad? Entonces, desde ahí yo quería empezar a compartir y que pudiéramos valorar ese Dios que se le presentó a Abraham, que se empezó a revelar a Isaac y que a través de Jacob empezó a cumplirse justamente promesas. Amén. Y en esas promesas también quería recalcar que nosotros estamos siempre en esperanza, por sobre todas las cosas. Por sobre todas las cosas, nosotros siempre nos movemos y esperamos bajo esa esperanza de saber que Él tiene el control de todas las cosas. Hasta el momento que estuvo con Abraham, con Isaac y con Jacob, Él se reveló como el Shaddai, ¿no? El Dios que es más que suficiente. Hasta ahí el Eterno se reveló como ese Dios. Y después, si vemos la historia, cuando Moisés tiene ese encuentro, ahí se le revela con lo que estaba explicando justamente el apóstol apenas empezó esta celebración. Y tiene un poder mucho más significativo para nosotros. Pero eso es lo que yo quería que pudiéramos entender, que hasta la vida de Jacob, el Eterno se había revelado como el Shaddai. A Jacob ya ves, se le reiteró los términos justamente de la promesa. Y en esa promesa estaba la tierra, el linaje de la descendencia y la bendición para todas las familias de la tierra. Eso lo leímos en Génesis o Bereshit 28 del 13 al 14. El Eterno lo que hizo con Abraham, con Isaac, lo volvió a retirar con Jacob. O sea, el Eterno usó un mismo patrón para hacerle recordar que Él es un Dios de promesas y que se va a movilizar justamente para que ellos esperen en esas promesas, para que ellos crean en esas promesas y para que vivan en esperanza que Él es el dador de todas las cosas y que Él los va a sostener y los va a llevar justamente donde lo tenía que llevar. Y por sobre todas las cosas, que es lo que más me quería yo recalcarle,
que el Dios que nosotros habitamos, vivimos y nos movemos, es un Dios que estuvo en el pasado con Abraham, estuvo con Isaac, estuvo en el presente con Jacob en esta historia y está en el futuro de todos aquellos que crean en Él. Es un Dios que está presente en todo momento y en todo lugar. Y por sobre todas las cosas, es un Dios que le dijo a Jacob que Él iba a estar con él y lo iba a llevar y iba a cumplir en él lo que tenía que cumplir. Todas las promesas que habían sido dadas. Recuerden que desde Abraham, Isaac y Jacob había una promesa que hasta el día de hoy sigue latiendo y vibrando en medio de sus generaciones. Es una promesa que tiene una estadía en un mundo venidero para nosotros. Entonces, ahí es donde yo quería hacer esta conexión junto con ustedes y entender que nosotros estamos en un sistema que es el mismo que el que se movió Abraham, Isaac, Jacob y hasta el día de hoy nosotros. Es un sistema que rige desde la Torre de Babel y es el mismo sistema, un sistema donde la mentira, el engaño está siempre presente. Por eso Israel, en su tiempo, por olvidarse de Dios, cayó en ese sistema y no podía salir. Salían y volvían a caer. Quizás hoy nosotros tengamos que valorar nuestra vida y ver dónde estamos parados, cómo nos estamos movilizando. Si realmente esperamos en sus promesas, si tenemos esperanza en el eterno Dios, no esperanza humana, sino esperanza divina, esperanza del mundo venidero. Hoy esta conexión no quiero que quede fuera de nuestro entorno, sino que quede muy impresa en nuestro interior, porque Canaán también significaba mercader, ¿verdad? Era una tierra donde se hacía mucho mercader. Y leímos que Efraín había hecho negocios, y en esos negocios él había tenido muchas riquezas, pero se halló en esas riquezas que había iniquidad. Entonces, la idea es que nosotros estamos en un sistema que sigue siendo igual, no ha cambiado. Lo que ha cambiado ha sido nuestras vidas desde ese llamamiento. Si hoy estamos acá, es porque hemos aceptado ese llamado, así como lo aceptó Abraham, lo aceptó Isaac, y también lo aceptó Jacob, y toda esa descendencia. Y en ese llamamiento es lo que nosotros tenemos que ocuparnos de trabajar esas promesas que no están fuera de nosotros, fueron hechas para nosotros, para que nosotros esperemos en Él y confiemos en Él. Porque Él dice que es nuestro Dios y Él es fiel y no es hombre para mentir. También está en la lectura de Oseas. Entonces desde ahí yo quería animarnos como congregación, como pueblo, a que cada lectura que hagamos, cada conexión que hagamos, siempre tengamos presente las promesas del Eterno. Porque esta para allá que hemos vivido, vuelve a reiterar el Eterno las promesas. Y en muchas partes de las Escrituras, Él vuelve a reiterar las promesas. Y entonces desde ahí es lo que yo quería compartir. Anoche yo le compartía en la mesa de mi casa que la escalera de Jacob se le reveló el propósito a Jacob. Porque si vemos y con atención, cuando hicieron la Torre de Babel, querían sacar los secretos del cielo, ¿verdad? Y en la escalera de Jacob vemos que el Eterno descendió y le mostró a Jacob cómo tenía que caminar, cómo tenía que seguir esas instrucciones. Desde ahí es donde yo quería que valoremos justamente todo este tiempo que venimos trabajando y que activemos las promesas del Eterno todos los días, en nuestra forma de orar, en nuestra forma de vivir, en nuestra forma de esperar. Que no nos olvidemos de esas promesas, porque esas son las promesas que nos mantienen donde hoy estamos. A veces la palabra es dura, porque quizás el Eterno, como lo vimos con el profeta Oseas, estaba exhortando a un pueblo que había endurecido su corazón.
Cuando sientas que la palabra es dura es porque tu corazón está endurecido. Es porque estás más en Canaán que en la tierra prometida. Entonces desde ahí yo quiero que puedas valorar este tiempo. Estamos en un mes, comenzamos en un mes donde hay mucho mercader, donde hay mucho movimiento, donde hay muchas cosas que están pasando a nuestro alrededor y nosotros es donde más tenemos que estar esperando en sus promesas, donde más tenemos que estar confiando en su esperanza, donde más debemos recalcar que tenemos el mismo Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. No tengo más que compartirles, simplemente muchas gracias y buenas noches.